Listo. Bueno, buenos días. Nosotros somos el grupo 3 y les vamos a hablar del financiamiento mediante cuentas por cobrar. Antes de empezar a hablar del tema como tal, vamos a hacer una breve contextualización para que ustedes sepan cómo llegan las empresas a financiarse mediante pues, las cuentas por cobrar. Bueno, aunque parezca lógico, es necesario decirlo y la pregunta que nos debemos hacer es, ¿qué necesita una empresa para operar? Listo, por ahí empezamos y lo que necesitan son recursos. ¿Cómo consigue esos recursos? Los recursos pueden ser propios de la empresa o mediante fuentes de financiación, que pueden ser mediante el patrimonio neto de los accionistas o mediante pasivos, que pueden ser préstamos, créditos, descuentos comerciales, etcétera. Bueno, los recursos propios, claro que tiene como todo sus ventajas y sus desventajas. La ventaja principal de refinanciarse o autofinanciarse, digámoslo así, es que la empresa pues, va a gozar de mayor independencia al no depender, digámoslo, de capitales ajenos, ¿cierto? Pero la desventaja es que las inversiones van a ser mucho más limitadas, ¿cierto? Pero aparte, la empresa al autofinanciarse se va a librar de pagar los onerosos intereses que generan pues, las deudas con terceros. Los recursos propios pueden ser beneficios no distribuidos, que la empresa pues, no distribuye entre sus accionistas, provisiones, que son gastos pues, que la empresa tiene para cubrir posibles pérdidas en el futuro, y las amortizaciones, que son fondos que se emplean para evitar que la empresa quede descapitalizada debido pues al envejecimiento y pérdida del valor de sus activos. Bueno, entonces, ¿por qué las empresas se financian mediante cuentas por cobrar? Esta es una forma muy común de financiación, ya que para los prestamistas es muy, digámoslo así, muy deseable, o sea, es muy atractiva esta forma de financiación. ¿Por qué? Porque las cuentas por cobrar son relativamente líquidas y es muy fácil de recuperarlas en caso de que la empresa entre pues en un proceso de insolvencia. Bueno, el factoring o financiamiento de cuentas por cobrar. ¿En qué consiste el factoring? Consiste en una operación financiera por el medio del cual la empresa cede las facturas generadas de sus ventas a una compañía. Lo más común y lo que a las empresas recurren es pues generalmente a los bancos. ¿De qué se encargará el banco? Se encarga del cobro pues al cliente. A cambio de esto, la compañía de factoring debe darle pues como tal un porcentaje de comisión y el importe de las facturas. Eh, las empresas acuden a esto, pues se necesita efectivo para poder operar. Sabemos bien pues que las empresas a diario se encuentran con gastos eh, imprevistos, gastos de salario, gastos operacionales, inversiones. Entonces a la empresa pues claramente le va a funcionar más tener el dinero ya en este momento que esperar a que el cliente cumpla pues con los plazos de cartera, y hay veces pues sabemos que el relacionamiento con el cliente es difícil y se extiende. Entonces, en esto consiste pues como tal el factory. Eh, Como le decía pues ahorita, ¿qué se busca con esto? Se busca pues como un tercero, que como en la mayoría de los casos es el banco, para reemplazar pues el pago del cliente. Que el factoring de cuentas por cobrar sea una herramienta financiera que exista pues en el momento, para las empresas es algo excelente. La pregunta es si para todas. Entonces, entendiendo pues como tal cómo se daría, sería como una alianza con el banco para las empresas grandes que tienen pues una facturación muy grande. Es un método de financiación excelente. Pero para las empresas se debe hacer pues como tal un estudio para ver si sí les da en temas de porcentajes de comisión, o sea, si en realidad sí se da pues como tal una buena financiación. ¿Qué impide pues que una empresa pequeña o una pyme acceda y sea bueno que realice pues como tal el factory? Como lo decía, su volumen de facturación y las condiciones pues que le imponga la entidad financiera. El factoring pues tiene dos modalidades, que ya nos las va a explicar nuestra compañera, y como tal pues también tiene unas desventajas y ventajas. Bueno, las modalidades de financiación por medio del factoring
son con recursos y sin recursos. Las sin recursos, pues es que el riesgo es asumido en su totalidad por la empresa de factoring y no el cliente. Es decir, se hace una cesión de la cartera de créditos comerciales que tienen las empresas y la empresa de factoring es la encargada de la cobranza como tal. Van a ver, como explicaba mi compañero, unas comisiones y unos porcentajes por cada factura cobrada. Eso es muy bueno porque, pues como explicaba mi compañero ahorita, pues tienen prácticamente que el flujo de caja y se vuelve muy solvente y consiguen pues el efectivo de una vez para la operación. O pues no tanto el efectivo, sino como la forma de operación. Con recurso, esta modalidad es que, pues que la empresa que contrata a la entidad de factoring es la que asume el riesgo y pues en este caso ya no tendría la necesidad de que si aplica sus métodos de cobranza, la empresa como tal, sin usar la intermediación de la empresa de factoring, no tiene la necesidad de pagarle una comisión y un porcentaje. Dentro de estas también podemos encontrar el factoring con notificación y el factoring sin notificación. Que el factoring con notificación es cuando la empresa de factoring le notifica a los clientes o a los deudores de que ellos se van a hacer cargo ahora de las cuentas por cobrar de X empresa. Y el factoring sin notificación es cuando pues no le avisan y la persona pues paga o la empresa deudora paga a la empresa a la que le hizo la compra y esta empresa que hizo la compra es la que le tiene que entregar el porcentaje y sí, el porcentaje y la comisión por la cobranza. También está el factoring de agencia, que sin importar si escoge con recurso o sin recurso, la empresa puede designar a la empresa de factoring como un agente de cobranza. Entonces, pues se cobra la empresa de factoring, cobra las cuentas, pero la empresa que contrata a estas entidades tiene la obligación de remitir los fondos que se hayan pues cobrado. También encontramos el factoring sin anticipo, que es cuando no se le hace un anticipo por la cobranza de esas cuentas por cobrar, valga la redundancia. Y el factoring con anticipo sí se hace un adelanto. Listo, como lo decía yo anteriormente, pues esto tiene unas ventajas y desventajas. Entre las ventajas tenemos la de la liquidez inmediata, pues que como lo decíamos, como el banco va a ser el que compra pues como tal esa factura, la empresa se ve pues beneficiada al 100 de tener pues como tal ya su dinero en la mano, digámoslo así. No se generan deudas. Este se explica simplemente porque ya es como un intercambio de derechos entre la empresa y el banco, no es como una deuda como tal, entonces eso lo beneficia pues como tal a la empresa porque no le va a impedir pues tener otros préstamos con el banco, porque va a tener pues como tal la liquidez para poder solicitarlos, entonces no se considera pues como tal una deuda, entonces excelente pues por ese lado, porque si necesita digamos más liquidez la empresa, lo va a poder obtener, más financiación. Y la tercerización de la cuestión del cobro de cartera, podríamos considerar el factoring como un servicio externo porque el banco ya es el que se encarga pues de cobrarle al cliente, ¿cierto? Sabemos pues que esto es un proceso dentro de la empresa complicado debido a que el relacionamiento con el cliente no siempre es pues el óptimo y hay clientes pues que se demoran mucho en pagar, entonces eso es digámoslo así, un corre-corre, pues págueme
hay veces no cumplen pues como tal el plazo, entonces al librarse pues de esto es una ventaja grandísima para la empresa porque se puede concentrar pues como en otras cosas de la empresa, no en estar detrás de los clientes. Las desventajas son, ya sigue mi compañero. Entonces, como desventajas tenemos, por un lado, el alto costo financiero, que como decíamos, eh, se le baja un porcentaje de la factura, que esa sería como la comisión del banco. El peligro, el peligro del factoring con los recursos. Este lo explicamos pues la compañera en una diapositiva pasada, en que pues si por cuestiones el, el, el factoring no se paga, nosotros, pues la empresa acreedora es la que tiene que pagar pues esta mala gestión. La mala imagen con los clientes. Muchas veces decirle a un cliente que otra persona le va a cobrar y como lo decía el compañero, pues muchas veces los clientes no son, pues no sé, no son como muy, que entienden mucho las situaciones de las empresas, entonces esto podría como significar que los clientes vean como que las finanzas internas de la empresa van mal. Aceptar solo clientes más solventes. Esto es uno de las desventajas más notorias del factoring, ya que así, si usted tiene un mal cliente con el que quisiera hacer el factoring, no se podría hacer, ya que como estos no pagan, las empresas como los bancos y estos no van a aceptar un factoring con las empresas con las que uno en realidad quisiera de pronto eh, tener esta modalidad. Y por último tenemos inconvenientes para nuestros clientes, que esto lo explicamos, ya que pues digamos el factoring no va a ser como de la misma, o sea, para nosotros, a nosotros nos pueden brindar unas tasas, pero para los clientes pueden ser otras tasas diferentes, otros descuentos diferentes, por lo que o no son tan grandes o son más pequeños o entonces, o sus finanzas van mal, entonces hay que tratar como de siempre estar a la par con el cliente, no depende solo de la empresa como tal, sino de sus clientes. Y ya. Bueno, el descuento de facturas tiene que ver mucho con el tema del factoring. Entonces, de acuerdo con lo expuesto de mis compañeros sobre el factoring, quisiera comentarles sobre ese tema, que es una herramienta financiera que las utilizan en su mayoría las empresas pequeñas y de mediana empresa, o sea, las pymes, para que los proveedores obtengan liquidez rápidamente, ya que las condiciones de pago pueden variar, por ejemplo, entre 30, 60 y 90 días, ya que estos son plazos muy largos para algunas empresas y estas se ven obligadas a regular entidades financieras, donde consiguen el efectivo que necesitan de una manera anticipada, y ese flujo de caja tiene ventajas y desventajas. Entonces, las ventajas, ¿cuáles son? Reinvertir los recursos en la operación del negocio del cliente. O sea, que hacen el descuento de facturas con la entidad. La entidad cobra un porcentaje y de esta manera el cliente o, por ejemplo, el proveedor eh, son 10 millones de pesos. Entonces, ¿qué hace la entidad? Le cobra 2 millones de pesos y rápidamente al proveedor le entran 8 millones de pesos. Ahí, esa plata, para qué le sirve? Para reinvertir en el negocio, para pagar a sus clientes, para pagar, por ejemplo, salarios. Y de esa manera reducir los gastos, porque siempre las pequeñas empresas nunca tienen caja pues, para pagar sus deudas. Em,
¿Qué más? Con las desventajas, solo funciona con empresas de corto plazo, no siempre se está buscando em, empresas grandes porque eso les tienen problemas porque les tienen como una comisión muy alta y disminuye las márgenes del negocio porque siempre están perdiendo plata pues, con los clientes. Bueno, la pignoración de cuentas por cobrar. Antes de hablar sobre dicho proceso, es importante resaltar qué es la pignoración. La pignoración simplemente es dejar una garantía o una prenda, que en este caso pues van a ser las cuentas por cobrar, ¿cierto? Este proceso comienza pues con un contrato donde se van a especificar los procedimientos y términos de las cuentas que se van a pignorar, bajo las cuales pues la entidad financiera que realiza el préstamo va a adelantarle los fondos pues a la empresa. Una ventaja muy importante de la pignoración de cuentas por cobrar es que la empresa continúa manteniendo pues las cuentas en su balance y retiene pues el título de cuentas por cobrar. Simplemente en los estados financieros abajo va a dejar un estado, en el estado financiero va a dejar abajo un estado que diga comprometido de las cuentas por cobrar, o sea, para que entidades que analicen los estados financieros tengan en cuenta pues que las cuentas están comprometidas y tiene pues la responsabilidad de ejercer el cobro sobre ellas. Es decir, a pesar de que las ignora, sigue estando pues con el título de cuentas por cobrar, son de la empresa y tienen la responsabilidad de cobrarla, ¿cierto? Sin embargo, pues ese estado de comprometido de las deudas por cobrar, de las cuentas por cobrar, como le dije, debe ser revelado pues en una nota en los estados financieros. Eh, una empresa que, digámoslo así, ignoró las cuentas por cobrar, debe como garantía reembolsar el dinero, incluso si las cuentas por cobrar no se las han pagado y están vencidas. Es decir, el prestatario pues corre ese riesgo y eso es una desventaja de este proceso de pignoración de cuentas por cobrar, que es que él tiene el riesgo de que si le van a cumplir o no le van a cumplir. Ese es el riesgo pues principal de pignorar las cuentas por cobrar. Em, entonces, el prestatario, el prestamista, puede recurrir al prestatario pues en caso de que no le cumplan, ¿cierto? Bueno, ya algo para tener en cuenta es que una vez que se haya establecido, digámoslo así, ese acuerdo de pignoración, periódicamente la empresa es obligación enviarle al prestamista un grupo de facturas con la solicitud pues, del préstamo, ¿cierto? Em, bueno, entonces este proceso se da de la siguiente manera. Eh, la empresa recibe las facturas del cliente y luego el prestamista, digámoslo así, como para determinar qué valor le va a desembolsar a la empresa, primero investiga pues la solvencia de las cuentas por cobrar, si son aceptables como garantía o no, ¿cierto? El porcentaje de fondos que el prestamista le va a adelantar contra la garantía, lógicamente pues va a depender de la calidad de dichas cuentas por cobrar y lógicamente pues de la situación de la empresa. Ese porcentaje normalmente oscila entre el 50 y el 80% del valor nominal de las cuentas por cobrar que están ignoradas, ¿cierto? Luego se hace pues como todo el proceso de documentación donde la empresa pues firma un pagaré y un acuerdo, digámoslo, de garantías después de recibir los fondos del prestamista. Algo muy importante que hay que tener en cuenta en esta pignoración es que el costo financiero anual de dicho préstamo es un costo muy alto. Es un costo muy alto porque pues, en esta las cuentas por cobrar se ignoran, como le dije, ya se dejan como garantía y esto incluye el gasto de interés sobre el saldo del impago del préstamo, pues como las tarifas del servicio que se cobran por el procesamiento.
Esa es la desventaja, digámoslo así, principal, el costo financiero. Y que el banco, y que la empresa, disculpe, no tiene, digámoslo así, como la potestad, pues cuenta con el riesgo de que sí le van a cumplir o no le van a cumplir con dicha cuenta. Y la ventaja, digámoslo así, principal es que retiene el título de cuentas por cobrar y tiene la responsabilidad todavía pues de cobrarla.